Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquelm los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquelm. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arróllenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo». Entonces Jesús les dijo: «¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos». Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. En este día la palabra de Dios nos presenta una historia familiar marcada por el favoritismo, los celos y la traición. Es el relato de José y sus hermanos, una narración que contiene todos los elementos de un drama humano: amor paterno desmedido, odio fraterno, sueños de grandeza, conspiraciones asesinas, y finalmente, una venta que convertirá al soñador en esclavo. Pero esta historia, tan humana, es también una pieza clave en el plan de salvación de Dios. El texto comienza con una nota que desencadena todo el conflicto. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. El amor de Jacob por José no era malo en sí mismo, pero su expresión imprudente, materializada en una túnica de amplias mangas, provocó la envidia de los otros hermanos. La túnica era un signo visible de preferencia, un agravio constante para los demás hijos. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. El odio nace de la comparación,
de sentirse menos amados, de la injusticia percibida. Y ese odio crece en silencio, alimentándose de cada encuentro. La ocasión para el estallido llega cuando Jacob envía a José a ver cómo están sus hermanos con los rebaños. Es un gesto de confianza, un deseo de saber de ellos. Pero José, el hijo preferido, el portador de sueños de grandeza, se convierte en el blanco de su furia. Al verlo venir, los hermanos conspiran: ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Los sueños de José, que anunciaban su futura preeminencia, eran la gota que derramaba el vaso. Quieren matar no solo al hermano, sino al sueño, a la promesa. Rubén, el primogénito, interviene para salvar a José. No con valentía abierta, sino con astucia. Propone echarlo a un pozo, con la intención secreta de rescatarlo después. Es un gesto de misericordia tímida, que no se atreve a enfrentar la furia colectiva. Los hermanos aceptan. Despojan a José de su túnica, la odiada túnica, y lo arrojan al pozo. Luego se sientan a comer, indiferentes al sufrimiento de su hermano. Mientras comen, ven una caravana que se dirige a Egipto. Judá, otro de los hermanos, propone una alternativa a la muerte: venderlo. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendémoslo. No es un acto de bondad, sino de cálculo. Prefieren la ganancia económica al crimen directo. Y así, por 25 monedas de plata, José es vendido como esclavo y llevado a Egipto. La escena es profundamente triste. Una familia destruida por los celos. Un padre que perderá a su hijo amado. Un joven que ve truncados sus sueños y es arrastrado a una tierra extranjera. El pecado de los hermanos parece consumado. Pero la historia no termina aquí. Lo que ellos no saben es que Dios está escribiendo derecho con líneas torcidas. El José vendido como esclavo será, años después, el gobernador de Egipto que salvará a su familia del hambre. El sueño de José se cumplirá, pero de una manera que nadie podía imaginar. La maldad de los hermanos será instrumento, sin ellos saberlo, del plan salvador de Dios. En este día el Evangelio nos presenta una de las parábolas más solemnes y severas de Jesús. Es la parábola de los viñadores homicidas, un relato que, en su aparente sencillez, condensa toda la historia de la salvación y anuncia el drama de la pasión. Jesús la dirige a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, los líderes religiosos de Israel, y en ella revela el rechazo de Dios a la infidelidad de su pueblo y la apertura de la salvación a todas las naciones. El propietario del viñedo es Dios mismo. El viñedo es Israel, el pueblo elegido, plantado y cuidado con esmero. El profeta Isaías había cantado el amor de Dios por su viña. Mi amado tenía una viña en un fértil otero. La cavó, la despedregó y plantó cepas selectas. El propietario de la parábola hace otro tanto. Planta, cerca, cava un lagar, construye una torre. Todo está preparado para que la viña dé fruto. Luego la alquila a unos viñadores y se ausenta. Los viñadores son los líderes de Israel, los responsables de cuidar la viña y entregar los frutos al dueño. Llegado el tiempo de la vendimia, el dueño envía a sus criados para recoger su parte. Los criados son los profetas, enviados por Dios a lo largo de la historia para llamar al pueblo a la conversión y exigir los frutos de justicia y santidad. Pero la respuesta de los viñadores es violenta. Golpean, matan, apedrean. Es la historia del rechazo de los profetas, desde los primeros hasta Juan el Bautista. Israel ha matado a los mensajeros de Dios. El dueño, en su paciencia, envía más criados. Pero la violencia se repite. Finalmente, toma una decisión sorprendente. Envía a su propio hijo. Pensando, a mi hijo lo respetarán. Es un gesto de confianza extrema, casi de ingenuidad divina. El Hijo es Jesús, el Hijo amado, el heredero. Dios espera que, al menos ante su Hijo, los viñadores depongan su actitud. Pero los viñadores, al ver al Hijo, revelan su verdadera intención: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Quieren apoderarse de la viña, eliminar al heredero para quedarse con todo. La decisión es calculada y malvada. Lo sacan del viñedo y lo matan.
Es la profecía de la pasión. Jesús será llevado fuera de la ciudad, al Calvario, y allí será crucificado. Jesús entonces pregunta a sus oyentes, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos mismos, sin saber que se están condenando, responden, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Pronuncian su propia sentencia. Reconocen que la justicia divina actuará contra los infieles y que la viña será dada a otros. Entonces Jesús cita un salmo mesiánico: la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. La piedra desechada es Cristo, rechazado por los líderes de Israel. Pero Dios lo ha convertido en piedra angular, fundamento del nuevo edificio, de la nueva comunidad. Es un prodigio admirable, obra del Señor. Y Jesús concluye con una palabra que debió sonar como un trueno. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. El reino será quitado a los que lo han rechazado y entregado a otro pueblo, a la Iglesia, formada por judíos y gentiles, llamada a dar los frutos que Dios espera. Los sumos sacerdotes y fariseos comprenden que la parábola va contra ellos. Quisieran apresarlo, pero temen a la multitud, que tiene a Jesús por profeta. El rechazo está consumándose, pero aún no es el momento. Hermanos, esta parábola es una advertencia seria para todos nosotros, que somos los nuevos viñadores, la Iglesia, el pueblo a quien se ha confiado la viña del Señor. Hemos recibido el reino gratuitamente, pero no para nosotros, sino para dar fruto. Hemos sido hechos administradores de los misterios de Dios, no dueños. La pregunta que nos hace la parábola es: ¿estamos dando fruto? ¿Nuestra vida produce los frutos de justicia, de amor, de misericordia que Dios espera? ¿O estamos también nosotros tentados de apropiarnos de la viña, de olvidar que somos administradores y no propietarios? La historia de los profetas rechazados se repite cuando cerramos el oído a la palabra que nos cuestiona, cuando silenciamos las voces que nos llaman a la conversión. La historia del hijo rechazado se repite cuando no reconocemos a Cristo presente en los pobres, en los marginados, en los que sufren. Que esta palabra nos llene de santo temor, no de miedo servil, sino de la responsabilidad de quienes han recibido un gran don. Que nos haga dar frutos abundantes de vida eterna. Y que reconozcamos en Cristo, la piedra angular, el fundamento único de nuestra salvación y de nuestra fe. Amén.